Hola, buenas noches. Mi nombre es Moisés Yair, soy estudiante de Derecho y hoy quiero compartir con ustedes un tema que quiero exponer y platicar, ¿verdad? Más que nada, haciendo mención sobre ciertos puntos y tratando de hacerlo lo más digerible, lo más entendible para ustedes, ¿verdad? Claro, este, con el conocimiento que tengo. Este tema es sobre bienes y derechos reales. Y este va dirigido con una perspectiva y un análisis más enfocado y que va de la mano, más que nada también, con lo que es el derecho internacional privado. Entonces, pues, para saber qué son los derechos reales, qué son los bienes, pues tenemos que empezar a desglosarlo desde un punto para poder entender conforme cómo va nuestro tema, ¿verdad? Por ejemplo, bienes se divide siempre en dos partes, que son los bienes muebles, que son de los que no hablaremos tanto, la verdad. Y hablaremos más sobre los bienes inmuebles y los bienes y los derechos reales. Por ejemplo, el derecho real, pues es el derecho que tiene todas las personas sobre una cosa. Por ejemplo, podría ser una casa, un terreno. Por ejemplo, esta pluma, pues es un derecho real porque es el que yo poseo, el que yo tengo sobre ella. Eh, en cambio, ¿verdad? De los bienes, inmuebles, ¿verdad? Podrían ser, tierras, agua y todo este tipo de cosas. Bueno, para entender por qué tenemos que ir de la mano sobre el derecho, los bienes y el derecho real con el derecho internacional privado, hay que irnos a una parte del artículo 21, ¿verdad? Haciendo una mención que tenemos hace tiempo, donde el artículo, eh, bueno, México, como todo el mundo sabe o muchos saben, tiene tratados en muchas partes del mundo. Entre ellas, firmó una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, Esto tiene que ver por el cual tenemos un derecho internacional privado, porque tenemos tratados internacionales, convenciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Este artículo hace mención que tenemos derechos, ¿verdad? Tenemos derechos a la propiedad, tenemos derechos de bienes, tenemos derechos, este, a todo ese tipo de cosas, por ejemplo, como su goce, su usufructo y todo ese tipo de cosas. Em, no, no debemos de entender de que este tipo de cosas no se pueden perder. Por ejemplo, hay sus excepciones pequeñas, pero las hay. Por ejemplo, cuando se paga una indemnización o razones de utilidades públicas o interés social, ¿verdad? Claramente. Pero bueno, para entender por qué bueno, por qué existió este derecho internacional privado, tendríamos que irnos en el siglo XIX, ¿verdad? En esos ayeres, ¿verdad? Tendremos que tomar en cuestión un derecho, una cláusula, se llamaba la cláusula Calvo. Esta decía que en su tiempo, un jurista argentino, que los extranjeros podían tener el mismo derecho y propiedad que tenían los argentinos. Entonces, pues claro, ¿verdad? Claro, esto no dio un conflicto porque pues decías mis propiedades, mis terrenos y todo esto, pues no comparto esa idea, no tengo la misma visión que tienes tú. Entonces, esto no fue un conflicto entre México y Argentina en esos siglos, ¿verdad? En ese siglo. Fue un conflicto de interés de que cada país tiene sus derechos, sus constituciones, entonces, pues, hubo un debate. El detalle es que nuestra constitución, por ejemplo, hace mención en el artículo 27 que solo y solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización que llevan su proceso de estar en el país, de llevar ciertas regularizaciones que lo hacen ser mexicano, ¿verdad?
por, por naturalización, son los únicos que tienen el derecho de adquirir un terreno, tierras, agua y sus, sus acciones, ¿verdad? Su fruto, su goce y todo ese tipo de cosas. En teoría, eso es lo que debería de llevar, tener y pues de lo que se debe de, de atender, ¿verdad? Pero, pero tenemos que entender también de que, pues, con todo este tipo de tratados internacionales y todo eso, había de quién va a ser aquel que va a tener que regular, quién va a tener las jurisdicciones en estos problemas internacionales, en estos tratados con los extranjeros. Y hay que remontarnos al artículo 568 del Código Federal Procesal Civil, claro, tratando de resolver resoluciones extranjeras, hablando de bienes, inmuebles, tierra, agua, subsuelo y espacio aéreo. Claro, debemos entender de que, pues, por ejemplo, estás en mar, estás en un, soy argentino, un decir, soy argentino, voy pasando por aguas mexicanas y es, a lo mejor nuestros tratados internacionales lo permiten y avalan, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Llevando todas sus regularizaciones, acorde a nuestros tratados. Claro, no nada más tienes que llegar y ponerte a cruzar como, pues, sin rumbo y sin creer que tienes algún tipo de leyes. Por ejemplo, en nuestro libro nos habla sobre un predio petrolero. En este, en este libro que yo leí de Derecho Internacional Privado, en su parte especial mencionaba que el predio petrolero ubicado en aguas mexicanas, había un problema, ¿verdad? Con aquel. Entonces la Suprema Corte decide que llevará a cabo el Tribunal Nacional quitándole la competencia a un tribunal menor. Entonces, pues debemos de entenderlo que como la competencia que son para regular y dirigir esta parte, este, se debería de entender, por ejemplo, en el artículo 24 se aplica que lo que es la forum rei, que sería que el domicilio del demandado tratando, que sería resuelto en el domicilio del demandado tratándose de reacciones sobre bienes muebles o bienes inmuebles, ¿verdad? Ah, pero pues así se trata de entender lo más práctico, ¿verdad? En la siguiente parte que hablaremos, les trataré de mencionar lo que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico aplicable de los bienes muebles y los derechos reales. Esta parte en específico es como la que te podría decir que es una jerarquía, lleva sus niveles. Por ejemplo, en México tiene un sistema plurilegislativo, ya sea entre federal, entre estados, municipios, pues va llevando su cadena de mando, claramente. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a la Constitución y luego podremos poner en segundo, claro, hablando solamente de el derecho, ¿verdad? De los bienes y derechos reales, el régimen de extensión sobre el derecho, este, del derecho inmueble, del derecho real. En tercer lugar podríamos poner a los contratos de arrendamiento, los contratos de arrendamiento. En cuarto lugar, bajando el escaloncito, podremos poner el uso temporal de los bienes, inmuebles. Y por último, no, en este caso, yo pondría los bienes que comprenden la fórmula. Estos son los que comprenden en sí los supuestos del mismo, ¿verdad? Como podría ser A, B, C. Eh, para entender esto, por ejemplo, un ejemplo nada más, en México hay, por ejemplo, tratados y convenios. Uno muy famoso podría ser el de México-España,
que son específicas y aluden a lo que son las acciones reales sobre los bienes inmuebles o viceversa los bienes inmuebles. Tienen tratados con el ámbito de competencia de donde se pactó el lugar para dicha acción. Entonces, así lo podemos entender. Mm, Eso es lo que trato de explicarles. Debemos de entender de que nuestro derecho viene de la mano del derecho privado internacional por este tipo de acuerdos. Entonces, a la par, siempre va a estar nuestra constitución con los tratados internacionales, pero se debe entender de que siempre debemos de poner por encima y tratar de resolver primero con nuestras leyes mexicanas. Y pues en sí este es el tema de los bienes y derechos reales. Espero les haya gustado y muchas gracias.